En México, una de las tradiciones por excelencia es el Día de Muertos, día en el que la población busca recordar a sus seres queridos, familiares, amigos, incluso mascotas que ya partieron de este mundo. Y esto no solo se ve reflejado en nuestros círculos cercanos, sino que también se ve reflejado a lo que observamos, a nuestros hobbies, y esta vez quiero hacer un pequeño homenaje a tres de los nombres más importantes de la lucha libre mexicana en el último siglo que partieron de este mundo. El primero de ellos es La Parca, el estandarte por muchos años de la empresa Lucha Libre AAA. La Parca entró a la empresa con el personaje de Caris la Momia en 1995 y cambiando al personaje de La Parca Jr. el 16 de noviembre de 1996, después de la salida de Adolfo Tapia Ibarra de la empresa. Entre sus logros más importantes está haber sido campeón Ironman Heavyweight Champion en DDT Pro Wrestling, campeón nacional de peso crucero, campeón mundial semicompleto, campeón nacional de parejas en 2 ocasiones, campeón nacional atómico, el ganador del Rey de Reyes 2001, 2003, 2005, 2007 y 2014, ganador de la Copa Antonio Peña en 2013 y el ganador de la Copa Triple Manía en 2017, además de las máscaras más importantes de El Halcón Dorado Jr., Gigante Draco, El Hijo del Espectro, Muerte Cibernética y el más importante y uno de los que lo catapultaría a ser el estandarte de la AAA, Cibernético. Lamentablemente, el 20 de octubre de 2019, en una función que se llevaba a cabo por el aniversario de la Arena Coliseo en Monterrey, Parca intentó hacer uno de sus típicos lances suicidas sobre Rush afuera del ring. Sin embargo, uno de sus pies chocó contra una de las cuerdas, provocando que el lance no se diera como lo planeado, provocando que la Parca impactara de manera brutal contra el muro metálico que protegía al público y obviamente contra el suelo. Por esto la Parca quedó inmóvil, llegaron los elementos médicos y fue trasladado a un hospital en el que tuvo una intervención quirúrgica que hasta en ese momento había resultado exitosa. Después de ser trasladado y tras unos meses de recuperación, a causa de una insuficiencia renal y pulmonar, terminó falleciendo el 11 de enero de 2020 a los 54 años de edad. Así terminando la historia de la Parca, quien incluso dice que ya tenía planes para realizar su retiro en ese mismo año 2020. Enfrentándose a Dave the Clown y dejando la máscara como herencia a su hijo Caris la Momia Jr. Abismo Negro fue otro de los estandartes de AAA durante la década de los 2000. Inicialmente llegó a la empresa como winner, siendo uno de los primeros luchadores en firmar con la empresa de Antonio Peña en 1992. En 1995 perdería la máscara con su personaje de Winners, enfrentándose a Super Caló en Triple Manía 3. Y en 1997 realizó finalmente su cambio al personaje que lo llevaría a la máxima fama, Abismo Negro. Entre sus máximos logros se encuentran haber sido campeón mundial mascota con su versión mini, campeón nacional de peso medio, campeón nacional en parejas en 2 ocasiones y ganador del torneo Rey de Reyes en el año 2000, además de la máscara de marabunta y la cabellera de Jeff Jarrett, siendo estas sus victorias más destacadas en luchas de apuestas. Lamentablemente, el 20 de marzo de 2009, mientras estaba en su camino de regreso a Ciudad de México después de una función en el Rosario, Sinaloa, Abismo tuvo un ataque de pánico en el que él aseguraba que el diablo estaba dentro del camión en el que él se estaba trasladando, motivo por el que él, de manera eufórica, le exigió al chofer detener el camión para bajarse en ese mismo momento, y a pesar de que el mismo chofer le dijo que no podía hacerlo, al notar a Abismo en ese estado, el chofer prefirió detener el auto y permitir que él bajara. Después de caminar unos cuantos metros, Abismo se perdió dentro de una colina, enviándole un mensaje de texto a su esposa en el cual informaba que estaba perdido y que no sabía dónde estaba. Su esposa se comunicó con el promotor que había realizado el evento en Sinaloa, promotor que organizó un grupo para buscar a Abismo, quien lamentable fue encontrado dentro de un río a la mañana siguiente. Existen varios rumores desde que Abismo era dependiente a los esteroides o otro tipo de sustancias, que realizaba cierto tipo de rituales que provocaron que tuviera esa visión dentro del camión en el que se estaba trasladando y que finalmente lo llevó a su propio ahogamiento en el río en el que se encontró posteriormente.
Tanto Manik, tanto el menor de los Aguayo tenían que esquivar el movimiento, sin embargo el único que lo realizó fue Manik, encendiendo las alarmas, pues el hijo del perro aguayo simplemente no se movía. Pasaron los minutos y la asistencia médica jamás llegó. Además que Conan, en el intento desesperado de reanimarlo, realizó ciertos movimientos bruscos que al final de cuentas se entienden al estar en un momento un tanto delicado. En este caso, la mayor de las culpas va hacia la negligencia médica, la cual se tardó bastante tiempo en llegar a auxiliar al perrito, hasta que después de varios minutos por fin se dignaron a llegar. Llevaron al hijo del perro aguayo al hospital, en donde oficialmente fue declarado muerto debido a un paro cardiorrespiratorio, dejando así a medias, digámoslo de cierta manera, su rivalidad contra Místesis, que se dice estaba planeada a llegar a la tan ansiada lucha de máscara contra cabellera en Triplemanía 23. Como verán, son 3 casos de luchadores que en su momento se encontraban en activo. La Parca, por ejemplo, se encontraba en uno de sus posibles o el posible último año de su carrera. Abismo Negro se encontraba en el pico de popularidad más alto tal vez de su carrera, y el hijo del perro aguayo en uno de sus picos de popularidad más grandes, a las puertas de una tan ansiada lucha para todo el fanático mexicano. Y pues lamentablemente en estos 3 casos nos quedamos con las ganas de ver un desenlace favorable para sus carreras dentro de los cuadriláteros. Este video no está hecho con ningún tipo de morbo, no está hecho para únicamente hablar de sus muertes, está hecho para recordar lo que fueron. En algún momento les dedicaré un video exclusivo a cada uno hablando principalmente de sus carreras. Obviamente se tendrá que mencionar estos desenlaces, pero lo principal será enfocarnos en su carrera luchística. Y así como ellos, hay varios casos de luchadores que han fallecido, no forzosamente dentro de un cuadrilátero, pero estos únicamente son 3 ejemplos de grandes ídolos únicamente de la lucha libre mexicana. También hay dentro de lucha libre japonesa, estadounidense, etcétera, que lamentablemente partieron de este mundo. Y este video básicamente busca honrar un poco de su legado, de su historia dentro de la lucha libre mexicana. Espero que les haya gustado este video. Sé que tal vez mucha gente vaya a pensar que esto está hecho por morbo, y genuinamente no es así, ya lo mencioné. Está hecho como una manera de homenaje, ya que estamos en básicamente el Día de Muertos, o a las puertas de. Entonces decidí hacer un video relatando un poco sobre cómo sucedieron estos 3 casos de luchadores que a mí principalmente me impactaron por ser parte de mi infancia, por ser choqueante, porque yo, por ejemplo, el fallecimiento del hijo del perro aguayo lo viví de primera mano, no en el evento, pero estaba escuchando las noticias en la radio y de repente dieron la noticia, ¿no? Si les gustó este video, déjenme un like, su hype si es que les sale la opción, suscríbanse, comenten lo que ustedes quieran, cuál de estos 3 luchadores era su favorito, qué desenlace hubiera tenido su carrera de no haber sucedido lo que sucedió. Por ejemplo, en el caso de La Parca, ¿creen que se hubiera retirado en Triplemanía 28? En el caso de Abismo Negro, ¿creen que se hubiera consolidado como el máximo estandarte de la AAA? En el caso del hijo del perro aguayo, ¿creen que se hubiera enfrentado finalmente a Místesis en Triplemanía 23 en esa lucha de apuestas? O incluso llegar a WWE, como el mismo Rey Misterio lo mencionó en el podcast junto a Latin Lover. ¿Cómo vivieron estos 3 casos en su momento? Si es que los llegaron a vivir de primera mano, digámoslo, o en su momento si lo llegaron a vivir. ¿Qué otros casos les gustaría que recordáramos en algún momento o en el próximo año? Y sin nada más que decirles en este video, como siempre les digo, nos estaremos viendo en el siguiente video.